Chris, la imagen está sobre el slide. Ah, sí. Bueno, Dale. Dale, empezamos. Cuando quieran ustedes. Bueno, hola, soy Christian. Acá vamos a charlar hoy sobre la ecoindustria modular. Bruno también. hola, ¿todo bien? Bruno Zanetti. Mucho gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a empezar. La ecoindustria modular es como un movimiento que estamos pensando y construyendo con muchas personas también para la industrialización regenerativa. Entonces, vamos a charlar un poco sobre los principios del movimiento, también otras cosas más como tecnologías emergentes, ética, algunas cosas que tienen a ver. La provocación inicial, dizer que si hoy todo el mundo fuera 100% sustentable, esto no es más lo suficiente, como, porque la sustentabilidad en la práctica no va a cambiar todas las destrucciones que ya hicimos. Esto puede parecer un poco desestimulante, pero charlando como ecoindústria modular, pensamos em como construir realidades regenerativas e que podem ser a cada dia mais abundantes e bioproductivas. Então, é possível superar a sustentabilidade e fazer outras coisas além. Bueno, antes de charlar del movimiento, un punto interesante es una cuestión histórica de las 4 revoluciones industriales. Y acá tenemos algunas fotos. Y bueno, esta es una visión muy eurocéntrica del desarrollo tecnológico, porque bueno, tenemos muchas otras tecnologías de otros pueblos y culturas que no están siendo levadas en cuenta en esta visión histórica acá. Entonces, es también una provocación de hablar un poco de historia, pero es mucho más la historia globalizada, la historia eurocéntrica que está como en el estado hegemónico hoy. Entonces, en esta visión tenemos la primera revolución industrial, ocurrió en Inglaterra, muestra algunas máquinas acá que estaban haciendo mecanización de procesos, jornal y bueno, cosas así. Acá la línea de montaje de Ford, que fue una grande revolución para tener escala en la producción. Acá la revolución de la informática, de la era de la informática con la computación bastante difundida, robótica más avanzada, ¿sí? Y no más la misma lógica de la línea de montaje ainda, pero con mucha robotización. Y acá estamos como en la 4ª revolución industrial que estamos viviendo hoy y es mucho más sobre tener una fábrica inteligente que hace manufactura customizable. Entonces, se puede hacer múltiplas peças, múltiplos produtos con una misma fábrica inteligente y ela es toda dinámica, o sea, ajustable, como no solo una línea de montaje que produce solo carros, solo autos, pero células inteligentes que se pueden cambiar, hacer producción de diversas cosas. Bueno, estamos en esta transición y las revoluciones industriales como un todo trajeron sí muchos beneficios para la vida de las personas, como bienes de productos, servicios, pero poco se habla sobre los maleficios de las revoluciones. Entonces, hoy vamos a charlar un poco más sobre esto también. El problema tiene como la raíz la visión, la lógica de business as usual. Entonces, la lógica de hacer negocios con patentes, monopolio, oligopolios,
La idea de cerrar el conocimiento para pocas personas, para el beneficio de pocas, y también cómo usar el poder, los recursos para comprar soluciones que podrían cambiar muchas cosas, pero muchas grandes industrias en la historia compraron soluciones para guardar, cerrar, dejar para un momento que solo este grupo va a jugar ser oportuno para difundir. Entonces, la idea acá es, estamos viviendo desafíos cada vez más complejos. Hoy ya consumimos mucho de nuestro planeta, mucho más do que el límite natural. Entonces, podemos hablar que a pesar de toda la destrucción que estamos haciendo hace séculos, no más até milenios, con la invención de la agricultura, que comenzamos a cambiar el clima, pero el planeta también tiene una capacidad muy resiliente de regeneración natural. Entonces, autorregeneración de la biosfera. Foi por volta de 1970 solo que conseguimos romper la barrera de estar consumindo os recursos a uma taxa maior do que o planeta é capaz de se autorregenerar. Então, começamos a degradar o capital natural a uma taxa muito mais maior. Então, isto está agora criando crises convergentes. Então, vivemos uma era que temos muitas crises acontecendo ao mesmo tempo, em muitos lugares do mundo y muchas escalas diferentes, como crisis locales, regionales, continental, planetaria y así por diante. Las crisis están muy entrelazadas. Entonces, la idea de crisis convergentes es justamente mirar que estamos haciendo un cambio en el planeta, en la dinámica global, que como no es previsible lo que va a acontecer en muchos aspectos, pero la probabilidad de tenermos un colapso planetario en las próximas décadas es muy grande, porque una cosa depende de la otra. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de crisis convergentes, como por ejemplo, la escravatura que ainda hoy existe en muchos países, incluso acá en Latinoamérica. Acá también la polución de los mares con plástico, microplástico, cosas así. La polución por mineración y también el petróleo. Acá también tenemos ejemplos de polución química atmosférica, degradación del suelo, como desertificación, acidificación del suelo. Y acá también disputas étnicas o religiosas o por recursos naturales. En suma, disputas por intolerancia, intolerancia cultural, étnica y política, que hacen tener que faz com que tenhamos muitas disputas, crises e guerras entre pueblos. Acá, bueno, dale, Bruno. Bueno, entonces, como Chris ha hablado, tenemos muchas crisis y às vezes não somos capazes de pensar como elas estão interligadas, conectadas. Então, podemos pensar que, por exemplo, os hábitos alimentares carnistas estão com uma grande ligação com as pandemias ou por causa do desmatamento. E a mesma coisa ocorre com as crises energéticas, com as mudanças climáticas. Acá em América Latina, que nós temos a produção muito comum de energia hídricas, e para isso é necessário que nós investigamos e criamos buenos indicadores del planeta. Então, pode passar, Cris, o próximo slide. Bueno,
Entonces, nosotros necesitamos de buenos informes y buenos indicadores que son producidos con cuidado y sin influencia de agentes que no están con el bienestar de la tierra en su visión. Entonces, nosotros tenemos, puede pasar el slide también, Chris. Nosotros tenemos grandes convenciones como la COP26, que tiene más lobistas, agentes de lobby empresarial, do que ativistas, do que comunidades indígenas, ou até mesmo políticos que podem fazer as mudanças. Pero nosotros tivemos um bueno informe que foi o informe de Planetary Boundaries, los limites del planeta, que eres um informe que trabalha a ligação entre múltiplas crises que estamos vivendo. Tienes um documentário muito bueno em Netflix, inclusive, que passa esta ideia de los limites planetários. Então, aí temos as crises climáticas, a perda de biodiversidade, a depressão de ozono, que eres uma das coisas interessantes e que nos dá também esperança, e eres que a camada de ozônio, o problema de la camada de ozônio estás melhor do que já foi em el passado. Então, nós podemos melhorar, ter melhores resultados. Então, pode passar, Chris. Sí, solo una complementación acá. Como Bruno charló, tenemos muchos relatorios que, bueno, tienen influencias de muchos agentes y muchas veces son engañosos en sus finalidades. Entonces, pero no nos olvidemos que la ciencia puede ser como un crivo de lo que es mismo la situación real. Y por eso, en el camino científico acá de los límites planetarios, es posible no solo cuantificar y crear métricas para mirar los límites interligados del planeta, pero también comprendiendo los límites, es posible saber cómo revertirlos, cómo cambiarlos también para las direcciones que quisiéramos. Solo esto. Dale, Bruno. Bueno, pode passar. Entonces, tenemos que pensar el futuro como así. Es muy común en las películas que un mundo distópico es retratado y como el futuro, algunas veces casi que inevitable. Y bueno, nosotros pensamos que no. Puede pasar el slide. Entonces, algunas ideas que están siendo feitas hoy, que se piensa el futuro, pero de una manera con gran proyectos que no tienen un crecimiento orgánico en la sociedad, pero gran investimento de agentes privados, que muchas veces acá tenemos un ejemplo de Singapur y otro de, yo no me recuerdo de dónde es, pero... un sheikh árabe que está haciendo una línea kilométrica en África para restauración del desierto, sí. Sí, y podemos también pensar los límites de esto, pues Singapur y este sheikh, ellos también construyeron su fortuna con la producción de petróleo y exploración de petróleo. Entonces, muchas veces. Entonces, nosotros tenemos un buen ejemplo
para pensar la posibilidad de creación de tecnologías regenerativas y sistemas de vivencia. Con este ejemplo tenemos, por ejemplo, una ciudad en la Amazônia, que eres una de las eres a maior cidade que foi encontrada em la Amazônia, e tinha uma forma de vivência regenerativa, que plantava com árvores locais e produzia de uma maneira que respeita a natureza. Então, temos este... Pantalla, la imagen. Sí. Sí, bueno, dale. E eres uma cidade em el Parque de Xingu, na Amazônia brasileira. Sí, esto como la historia convencional no habla, porque también muchos registros los perdemos, nos olvidamos, pero los portadores del conocimiento ancestral están con su cultura viva hasta ahora y también con su cultura en transmutación. Entonces, por ejemplo, esta ciudad acá que Bruno está citando es una ciudad que tenía millones de habitantes en la región, mucho mejor do que muchas ciudades europeas de la misma época. Mucho se hablaba que acá en Brasil, la idea del colonizador, o en la América, que no teníamos pueblos bien organizados o civilizaciones, pero esto no es verdad, como teníamos otras formas de cultura, otras formas de se relacionar, por intolerancia europea y una visión como realmente ignorante, se subyugó a estos pueblos solo por ser indiferentes, como siendo inferiores a ellos. Entonces, pero es muy importante trazermos essa memória viva de uma forma respeitosa e trazer também muito mais espaço para essas pessoas indígenas, latino-americanas, pré-colombianas, poderem falar eles mesmos de sua história. Isso é muito importante. E acá em la indústria modular, acreditamos que muitos dos futuros possíveis estão sendo construídos hoje. Temos muitos exemplos históricos y son posibles justamente mezclando el ancestral con el contemporáneo, mezclando culturas. Entonces, como ser un movimiento transcultural que se pueda hacer cada persona de su forma, pero con los mismos principios. Dale, Bruno, ¿quieres seguir acá? Isso. Puedes hablar el próximo slide. Dale. Bueno, acá entonces son los principios de la ecoindustria modular. Como tenemos como principios el design regenerativo, los bienes culturales libres y la economía ecológica. Vamos a charlar un poco de esto. Bueno, lo design regenerativo es como una estructura que se puede pensar en escalas de impacto acá. Es importante decir que estamos hoy en la escala degenerativa, entonces la mayoría de nuestras prácticas Cris, acho que desligou teu áudio. Alô? ¿Se me cortó a mí el audio? O... Sí, me cortó acá. ¿Están mirando ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, pero bueno, lo que hablan que es la economía verde, lo verde muchas veces están equivocados porque mucho del business es uso, las empresas, gobiernos se hablan de ser verde para hacer impacto positivo,
pero en este gráfico se mira que no, el movimiento verde es un movimiento de optimización, de reducción de impacto. Entonces, es decir que ainda se hace impacto negativo, pero progresivamente se hace menos impacto negativo. Entonces, reduz la pegada ambiental, pero ainda degrada. Y la sustentabilidad es un punto neutro, como cómo podemos hacer tanto impacto positivo cuanto negativo, como equilibrar la balanza. Entonces, ¿están ouvindo? Sí, 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 dale. Mi internet está muy mal. estamos. Sí. Bueno, y acá es importante decir que la sustentabilidad mismo está en la escala abajo del gráfico. Entonces, acima entramos en la escala de impacto positivo. Y acá tenemos como primero el restaurativo, que es una idea de hacer una restauración o hacer pequenos sistemas en partes de una ciudad, en algunas comunidades. Entonces, algo más, digamos así, pequeño, pero también no tanto en la lógica de interconexión. Y la idea de reconciliación, reconciliatorio acá, es como comenzar a empezar como reconciliar todas las actividades de culturas humanas con culturas no humanas. Cómo hacer el consumo, la producción, como un todo, estar agindo de acuerdo con la naturaleza, la lógica de ciclos, de procesos naturales, bioproductivos, y cómo podemos no solo, como la idea de ser verde o sustentable, de respetar o preservar, pero como también reconciliando podemos tornar la naturaleza, la biodiversidad más bioproductiva, como multiplicar la vida. Entonces, ¿cómo reconciliar? Lo perdimos otra vez, ¿no? Hola. Sí, parece que sí. Sí. Bueno, esperemos a que se reconecte. Bruno, Cristian, ¿nos escuchan? Hola, yo estoy escuchando, pero no sé Ahí. aquí, Chris. Me parece que lo Hola. perdimos. Sí, volví. Perdón. ¿Estaba mirando mi pantalla de nuevo? Sí, Sí, ahora Bueno. sí. Bueno, entonces el design regenerativo es una visión de hacer mucho más impacto positivo do que negativo, y esto es viable de muchas formas. Y cómo hacer esto en rede, en una red, muchos puntos agindo de forma simultánea y creando fenómenos emergentes de regeneración en el sistema como un todo. Bueno, acá es más rápido de hablar. La economía ecológica, bueno, podría ser una presentación en sí como el design regenerativo, pero es más fácil hablar que hoy vivimos en una economía lineal. Es importante decir que muchos otros modelos económicos, como mesmo comunista, socialista, capitalista, todos son economías lineares. Entonces, baseadas en una visión de extractivismo predatorio y productivismo. Una economía ecológica tiene una visión circular de ciclo, tiene una visión de que existen límites biofísicos y nuestra economía tiene que hacer parte de la ecología.
Entonces, como agentes ecológicos también, como funcionando como ecosistemas en la práctica. Entonces, ¿cómo que podemos producir, usar y reciclar? Y aquí no solo reciclar en un sentido de, no sé, como reciclar plástico o algo así, pero también reciclar de devolver los recursos para la naturaleza. Entonces, si fue extraído en algún momento un recurso, también tiene para ser producido, utilizado, podemos reciclar para no gastar tanta más energía o reutilizar, pero en el ciclo final tenemos que devolver esto para el ciclo continuar funcionando. Y bueno, los bienes culturales libres es otro principio del movimiento que habla sobre el conocimiento libre, cómo podemos difundir el conocimiento con libertad para generar más autonomía, para que las personas puedan trabajar juntos y cambiar su propia realidad. Y acá hablamos mucho sobre las tecnologías libres como un directo humano difuso, como un directo de base que la mayoría de las personas tenían que tener acceso a conocimientos de base, como producir alimento, como alimento nutritivo, como hacer agua potable con agua suja, por ejemplo, hacer construcciones ecológicas, producir energía limpia, como tener un banco de conocimiento que puede estar difundido en la Internet con muchos proyectos, pero también muchos proyectos físicos en una red conectados localmente alrededor del mundo, como difundiendo la capacidad de producir las cosas con más autonomía y más libertad del conocimiento. Y acá, sobre ainda el paradigma de abundancia del conocimiento, nosotros acá, Bruno y yo, empezamos a trabajar con tecnologías libres en CTA, es un laboratorio de Porto Alegre, Brasil, en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Y acá aprendemos el concepto que fue fundado por Rafael Pezzi y el concepto de los hiperobjetos. Entonces, para explicar un hiperobjeto, es más fácil hablar de hiperlink. Entonces, así como en la Internet tenemos páginas, conteúdos que son posibles hacer links entre un conteúdo y otro, acá un hiperobjeto es como un objeto haciendo un link para otro objeto, o mesmo un objeto haciendo un link para él mismo. Entonces, un hiperobjeto para ser, él tiene que tener software libre, hardware abierto y libre y documentación abierta. Entonces, la documentación es muy importante. Y nós estamos como trabajando mucho con esto acá. Y para la economía modular esto es muy importante porque vemos todo como hiperobjetos, porque tenemos como un principio los bienes culturales libres. Entonces, este acá en la derecha es un proyecto que vengo trabajando hace algunos años, que es una continuación del hiperobjeto, que será como el hiperproducto. Algo como acá un banco de datos que tiene todas las informaciones de un producto, como desde su extracción de los recursos naturales, las formas de manufactura, los procesos, los residuos generados, hasta todo el conocimiento envolvido, lo maquinario, múltiples formas de economía, no solo una economía financiera, pero circular, ecológica, creativa, solidaria. Entonces, es posible hacer un producto por muchas economías. Y la idea acá del producto es que es posible reunir un banco de datos. Tenemos muchas informaciones libres también para esto. Todo el ciclo completo de un producto, de su extracción, producción, uso, reciclaje y después la devolución para la naturaleza. Entonces, esto es un hiperproducto. Bueno, acá vamos a hablar entonces de algunos ejemplos, problemas reales. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo como ecoindustria modular, acá como digo, en Porto Alegre, en este momento, estamos haciendo un proyecto en parcería con la Asociación Cultural Vila Flores y también con el apoyo del consulado holandés
Reino de Países Bajos, y un centro social aquí de la región del Grupo Marista. Estamos haciendo una capacitación para 15 jovens en una comunidad muy carente, que tiene muchos problemas de vulnerabilidad y otras cosas. Entonces, es una comunidad de 1.100 familias que tienen una tradición de trabajar con residuos sólidos. Entonces, es una comunidad de catadores que colectan la basura, el lixo, y hacen la venda de esos materiales. Lo que estamos haciendo capacitando 15 jovens estamos ensinando eles a construir máquinas de reciclar plástico para que sea posible agregar valor en su cadena, entonces, cadena productiva. No solo vender los materiales, pero limpar, triturar y hacer nuevos productos finales, como skates, óculos o placas acá, por ejemplo, bueno, una infinidad de productos como calzados y até mesmo tijolos para construcción de casas. Y la idea es que acá en ese espacio va a ser posible los jóvenes tener con autonomía su propio negocio, y con eso viabilizar otros proyectos también. Y se hace acá, por ejemplo, la triagem del plástico, la limpieza. Adentro se tritura, se almacena triturado y acá tiene una microfábrica con una inyectora, prensa y forno para hacer los productos, y acá va a tener un espacio de una loja para un bazar para vender los productos. Entonces, ya terminamos las máquinas, estamos capacitando en negocios. Más 2 semanas va a llegar el container y vamos a empezar la obra de reforma del container para dejar en el espacio que va a ser la sede de los proyectos de los jóvenes. Entonces, ese es un ejemplo de un nodo o un lugar de la red de ecoindustria modular que va a estar multiplicando esos principios. Y acá, por ejemplo, lo proyecto fue posible con la lógica de abundancia, porque hace algunos años empezó este proyecto Precious Splash con un chico holandés que hice con ayuda de un ingeniero y otras personas la primera versión de máquinas de reciclar plástico de bajo costo, o mejor, a precio justo, muy accesible, y ahora ya tienen las versiones más avanzadas. Entonces, fue a partir de la documentación del hardware abierto libre de ese proyecto que fue posible hacer, por ejemplo, ese proyecto para cambiar la realidad de jóvenes y de una comunidad como un todo que va a ser impactada con esto también. Y acá tenemos muchos ejemplos, pero vamos a pasar esto para la discusión. Vamos a seguir para el final mismo. Entonces, un ejemplo de una célula regenerativa que pensamos en la ecoindustria modular, los módulos son como células regenerativas para, bueno, reciclar plástico, hacer construcción o producir energía limpia, distribuir la energía, pero también hacer acá en una célula regenerativa la producción de los paneles también, de las turbinas y esas cosas. Entonces, acá va a tener una serie de referencias de proyectos libres y proyectos también cerrados, pero que tenemos la capacidad como comunidad de libertar, pegar proyectos cerrados y hacerlos libres. Y para muchas áreas, como también biología sintética, biomateriales, tenemos muchos proyectos también en la comunidad internacional de hardware abierto libre, de software libre. Acá, por ejemplo, la idea de una célula regenerativa con una forma diferente, que es construida con tijolos como biobricks para hacer un módulo de biología sintética o una célula regenerativa. Bueno, podemos producir alimentos orgánicos saudables, hacer el reflorestamento, y tenemos muchos ejemplos. Bueno, Bruno, ¿quieres charlar un poco acá de la bancada de proyecto? No, puedes charlar. Dale. Bueno, en CTA también
sobre el concepto de hiperobjeto, aprendemos el concepto de la bancada como un espacio, quer dizer, algunas máquinas en conjunto que tienen una capacidad emergente. Por ejemplo, esta es una fresadora que hace placas de circuito impreso. Foi totalmente dibujada, proyectada y fabricada en CTA. Y es libre, tiene la documentación abierta. Y aquí un ejemplo de la impresora 3D Prusa, la X-Carve, una router CNC y un brazo robótico, por ejemplo. Y la idea es que teniendo, por ejemplo, esas tres máquinas básicas, se puede hacer todos los circuitos para las tres con solo la fresadora. Se puede hacer todas las piezas plásticas en la impresora. Y se puede hacer la estructura mecánica de esas máquinas con la router CNC, que se corta metales, plástico y otras cosas. Entonces, teniendo esas tres máquinas, es mucho más barato, puede ser más eficiente hacer las tres máquinas nuevamente y otros proyectos. Entonces, es un poco solo para traer la idea de escalonamiento, escalabilidad. Entonces, pensamos mucho esto en la ecoindustria modular, cómo hacemos proyectos en conjunto para tener una capacidad emergente de escalonar, llevar la solución para más personas, diseñar también más proyectos de design regenerativo, más productos y así por diante. Bueno, acá es solo un punto interesante para todas las personas que tienen interés en ese tipo de movimiento, porque hoy en el mundo, mesmo en el status quo, como Bruno charló anteriormente, existen muchas empresas y lobbies que se influencian un evento como la COP26, por ejemplo, pero también están necesitando de muchas soluciones y existen muchos fondos que se puede hacer con becas, editales, se engarear fondos para hacer proyectos y que podamos hacer proyectos que generen autonomía comunitaria y que se multipliquen esos proyectos a una tasa muy mayor do que los beneficios que esos grupos que están financiando van a tener. Porque existen muchas becas que la troca es solo ver el proyecto aconteciendo. Entonces, existen financiamientos también para eso. Entonces, está se tornando más accesible conseguir engarear fondos para hacer proyectos así. Entonces, solo eso, como podemos charlar sobre formas de viabilizar esses projetos. E acá tem alguns exemplos de conceptos que estão abrindo caminhos para financiamento de projetos assim. Bueno, hablamos mucho como movimiento que necesitamos de comunidades engajadas, designers para creación de material visual, designer gráfico, influenciadores digitales, financiamento para hacer proyectos en más de un país con muchos colectivos envolvidos, la ciencia de demostración de impacto, entonces personas que tengan esa expertise. Y bueno, desenvolvedores de softwares, analistas de cadena de fornecimiento y dibujadores 3D, como Bruno en el caso, que es un increíble artista también. Acá, por ejemplo, es un dibujo que Bruno hizo. El proyecto, la idea de un básica para un proyecto, un parque ecoindustrial modular. O también gostamos de charlar como un organismo industrial que tiene muchas células regenerativas. Entonces acá tenemos 4 células que hacen diferentes producciones, bueno, pero podemos tener 18, 20, esto no, no tiene un límite. Y pensamos que el límite básico, por ejemplo, para hacer un parque es tener algo como 4 células al menos, pero para arriba el número puede ser muy grande. Y todo esto es como una propuesta discutible, a ver, aquí estamos pensando. Y aquí tiene un ejemplo de la simbiose industrial, que es como una célula que produce residuos, puede tener su salida de residuo como entrada de otra. Entonces, crear en un organismo industrial
una troca entre las células que sea simbiose. Entonces, por ejemplo, el plástico que sobra, que no se puede ser más reciclado, puede ser comido con bactérias que podem ser alteradas para comer plástico e virar material orgânico mais rápido, por exemplo, ou produzir também biomateriais para uso único, em vez de usar plástico, acá neste módulo, um módulo de produção de energia ou produção de comida e mudas para reflorestamento de biomas nativos. E são alguns exemplos. Então, como hablamos anteriormente, em la ecoindústria modular pensamos modularidade de duas formas. Una de las células regenerativas, que estamos hablando bastante, entonces pequeños espacios con gran capacidad bioproductiva y de empezar una economía ecológica, de multiplicar tecnologías libres y ser posible hacer el design regenerativo en esos módulos. Pero también la modularidad para nosotros es una visión de productos, porque es necesario que repensemos no solo un producto, pero el proceso como un todo. Então, desde a extração à devolução. Então, para isto é necessário pensar produtos que sejam mais baratos e acessíveis de reciclar, de trocar peças que não tenham como obsolescência programada e se possa cambiar um componente entre diferentes produtos e como fazer a devolução desses nutrientes para a natureza. Y por eso también es muy importante hacer la producción con química verde, como baseado en plantas. Entonces, hacer cada vez más productos que son más naturales, no contaminan tanto la naturaleza. Y bueno, no sé, Bruno, sobre el libro Design de Culturas Regenerativas, acá tenemos algunas imágenes. Creo que si quisiera charlar también. Sí, eres un libro muy interesante que nosotros hicimos un grupo de estudio sobre el libro y él tiene muchas ideas de cómo hacer estas comunidades más humanas de cierta forma. Y entonces, en muchas etapas, y eres un desafío muy grande, sí, pero yo pienso que este libro eres una buena forma de comenzar a pensar también dentro de grupos, de movimientos que quieran levar estas ideas para charlar. Eu penso que nós podemos finalizar se queres finalizar e abrir para a conversa, a charla. Sí, perfecto. Sí, nomás lo que más importa charlamos ya, entonces, bueno, vamos a hablar. Será muy prazeroso. Muchas gracias por Sí, ouvir nosotros, pero nuestro pésimo español. Pero yo pienso que ustedes comprendieron. Bueno, impecable la charla. Muchas gracias, Cristian y Bruno, a ambos, ¿no? Por organizar esta sesión. No sé si quedan alguna pregunta del público que haya dando vuelta por ahí. Fue todo muy claro. Tu portuñol es mucho mejor que mi brasilero, así que... o mi portugués. Bueno. Así que no te preocupes. Quedó muy bueno. Te iba a consultar... por un tema más bien organizativo, las slides que han utilizado, luego las podemos tal vez poner a disposición o como para que las personas que tal vez no pudieron, esto todo está siendo grabado, así que va a ser subido obviamente con su autorización primero al canal del evento, pero seguro siempre hay gente que viene después y quiere repasar los contenidos, así que si no hay ningún problema, podemos también adosar las slides.
A ver si tenemos algo en la conversación, en el chat. Sí, Gerardo preguntó cómo accesar el libro. Puede pesquisar por el libro inglés, pero ahora no me recuerdo el nombre, pero fue escrito originalmente en inglés. ¿Cómo se recuerda? Me olvidé, Bruno, el nombre. No me recuerdo. Pero De- es la debe traducción de ser. Design de culturas degenerativas, entonces regenerative, o sea, regenerative cultures and design, algo así, no sé. Pero tiene un EPUB que se puede conseguir pesquisando en la internet. Yo puedo compartir también el EPUB. Eh, no existe un PDF ainda, no se fue transformado el pub para PDF, pero también es bueno comprar el libro del autor físico o digital porque él hizo un trabajo muy bueno mismo de muchas décadas pesquisando este asunto y un libro que trae muchas referencias de cosas que están aconteciendo en el mundo, muchos grupos también. Habla de mucho de lo que hablamos acá también. Y el libro fue una gran inspiración para nosotros acá en Ecoindustria Modular, así como la experiencia en CTA con tecnologías libres. Lo más fuimos preenchendo las lacunas y yendo un poco más adelante de lo que aprendemos con esas referencias. Gracias, Bruno. Designing Regenerative Cultures. Gerard, si quiser hacer la comunicación verbal también. Bueno, dale. Espera. No, porque estaba trabajando a dos compus, así que se acoplaban los micrófonos. Bueno, antes que nada, les cuento, soy parte de la red ProTierra Argentina, una red que viene trabajando, viene vinculando a distintos técnicos, investigadores de distintos espacios de investigación de la Argentina, pero también incluye a bioconstructores y autoconstructores, utilizando la bioconstrucción para siempre con una perspectiva de hábitat regenerativo. Oh, ¿no? se perdió el audio. Y a veces nos encontramos en la encrucijada, esta de lo modular, ¿no es cierto? Como por ejemplo la producción de paneles, por ejemplo, de paneles aislantes. Voy a tomar un caso testigo, como lo que son los paneles aislantes construidos a base de trilla, de trigo. Por ahí, a los que vienen del mundo de la bioconstrucción, sabemos que la fibra de trigo de los materiales naturales son los que mejor propiedades aislantes tienen. Entonces, de forma artesanal, muchos de los bioconstructores venimos ya desarrollando todo lo modular para acelerar la construcción de estos hábitats regenerativos. El problema, y acá es donde planteo cómo a veces nos encontramos en una encrucijada, en que muchas veces estos emergentes técnicos lo hacemos con una conciencia real de haber identificado qué es lo que nos trajo al presente, a este presente de colapso socioambiental. Y de repente nos encontramos con que hay un montón de industrias, y traigo el nombre, ¿no es cierto?, de la empresa Bioceres, acá en Argentina, que son los que vienen desarrollando el trigo transgénico HB4, y esta misma empresa que desarrolla el trigo transgénico ha desarrollado como una línea de producción basada en la economía circular, ¿no es cierto?, para que ese mismo residuo del trigo transgénico, sostenido en un modelo de agronegocios que hace tiempo venimos denunciando, poder cerrar
esa línea productiva y han empezado a fabricar paneles de trigo transgénico, HB4, para utilizar en el mundo de la bioconstrucción, ¿no? O con la idea de hábitats regenerativos. Entonces, muchas veces sentimos, o sea, yo vengo del mundo de la ingeniería química, muchas veces, digamos, por nuestra formación entendemos que a veces es necesario optimizar por cuestiones económicas, bajando obviamente la escala, pero a veces siento que en esta idea de democratizar el acceso al conocimiento, ¿no es cierto? No entre las redes, entre lo horizontal que formamos parte de las comunidades, sino es como que estamos dejando en bandeja un montón de información para que el mismo sistema que empieza a adaptarse a estos nuevos escenarios pueda llegar a seguir sosteniendo el modelo, pero con lógicas verdes, ¿no? Entre comillas. ¿Sí? Sí. Entonces, lo pongo como un poco un debate como para intentar reflexionar. No tengo una respuesta acabada, por eso también lo traigo acá, porque también imagino que mis encrucijadas deben ser las mismas de ustedes y quisiera saber, bueno, qué opinan acerca de esto, ¿no? Quer falar alguma coisa primeiro, Bruno? No, puede comenzar. Vale. Bueno, sí, tenemos la misma encrucijada en muchos aspectos. Como la idea del verde no es una cosa muy buena para se trabajar porque es muy... Hoy también la sustentabilidad ya es algo muy difícil de trabajar porque se habla muchas cosas diferentes, poco se hay una comprensión total o un consenso. Entonces, me gusta mucho diferenciar lo que es verde, lo que está buscando mitigar, reducir impacto, lo que estás haciendo un verdadero impacto positivo. Entonces, si estamos haciendo proyectos de bioconstrucción baseado de una forma indirecta, estar incentivando la monocultura de esas cosas, como aprovechando, no estamos como cambiando de una forma positiva, como estamos ainda poco reduciendo nuestro impacto en muchos aspectos, porque, por ejemplo, la agropecuaria es la industria más destruidora de hábitats, de desflorestamiento, entonces es algo que de cualquier forma tiene que cambiar, que no se puede más ser así. Entonces, es interesante repensar el proceso también para tornar posible tener esa materia prima de otras fuentes. Y muchas veces tenemos que salir de nuestra área, trabajar en otras áreas con otras personas para conectar los puntos. Entonces, a veces no, yo solo voy a hacer la construcción, entonces para mí no es posible ainda hacer la construcción si no for de residuos de monocultura. Si no fuera de residuos, yo no consigo hacer. Entonces, sí, bueno, ok, comprendemos, pero también es necesario se conectar con otras personas que pueden hacer la producción y proveer residuos de otras formas. Entonces, es mucho más como abrir el diálogo, trabajar junto, fuera de nuestra área, para comenzar a interconectar las puntas. Entonces, para mí es esto, como de forma resumida, diferenciar las escalas de impacto, dejar claro para las personas que hablan de verde sustentable de una forma general lo que significa para nosotros, lo que miramos que tenemos que hacer. Y muchas veces es necesario hacer un proyecto como transición que vamos a tener un impacto negativo como origen, pero podemos pensar métricas, indicadores, como mensurar cómo que a partir de un impacto negativo conseguimos hacer un impacto positivo muy grande. Entonces, a veces empezar con impacto negativo es lo más viable, pero los resultados positivos tiene que también viabilizar otros proyectos que no van a necesitar de la misma origen.
Entonces, una visión estratégica también. Esto. Dale, Bruno. Sí. ¿Quieres hablar antes? No. Estaba agradeciendo también, reconociendo el límite de tiempo que decía que... Sí, Así que perfecto. muchas gracias y bueno, si hay alguien que quiere también hacer otra pregunta. Ok, bueno. Yo solo voy a hablar un poquito que en nuestro estado, Rio Grande do Sul, en sur de Brasil, tenemos uno de mejores, más grande producción de arroz agroecológico y en un asentamiento, un acampamento de el movimiento Cien Terra. Y ellos utilizan esta forma de producción que es muy grande y ellos tienen la participación de la sociedad, convocan la sociedad para que cuando ocorre la colheita, né, quando vai se retirar el arroz, tiene la participación de la sociedad con más manos que necesario. Entonces yo pienso talvez com trigo, eres muy difícil hacer este proceso, pero yo pienso que esto eres parte del design de culturas regenerativas, de incentivar por medios de leyes, por medios de construcciones sociales, por medios de movimientos, estas conexiones que pueden ocurrir. Entonces yo pienso que talvez usted estava hablando de métodos pouco que não são buenos de natureza de modificação genética. Puedes con biohackers hacer la modificación un poco más adaptable a tu realidad, si ficando longe de Monsanto, de grandes produtores que causam uma dependência, né, de las sementes. É uma ideia também. Sí, pero bueno. Perdón que corte la Dale. discusión. Disculpa, Cristiana, esto es súper interesante. Estábamos todos muy atentos a ver. Podemos pasarnos horas, me parece, con esto, porque aparte tienen tiene una capacidad de hilar conceptos que la verdad que es envidiable. Los felicito por la exposición y les agradezco muchísimo el tiempo y obviamente por todo lo que han demostrado. Lamentablemente nos vamos a quedar sin tiempo, tenemos que pasar a la reunión de pósters, a donde los esperamos, por supuesto, están bienvenidos, y vamos a compartir exactamente, gracias, sus Telegram, etcétera, por favor déjenlo, o sea que podemos seguir esta discusión por otros canales luego. Muchísimas gracias a todos los que participaron del panel, gracias Felipe por la moderación. Gracias a ustedes. Muchas gracias mismo. Seguimos en contacto. Mucho gusto. Feliz de estar acá con ustedes. Dale. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.